Túpac Amaru significa en quechua serpiente resplandeciente y es un nombre que está ligado a la libertad del continente. Pero existe una cierta confusión con Túpac Amaru, porque no fue uno, sino muchos. Veamos. Primero, Túpac Amaru I, sobrino de Atahualpa y último inca de la dinastía rebelde de Vilcabamba, que se levantó contra los españoles y derrotado en batalla terminó ahorcado en el Cusco el 24 de septiembre de 1572 frente a 15.000 personas. Y 200 años después, su descendiente Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, quien llevó a cabo la mayor revolución indígena del continente americano. A raíz de estos dos Túpac Amaru, los españoles llamaron despectivamente Tupamaros a todos los rebeldes, lo que motivó que varias organizaciones revolucionarias adoptaran este nombre. Entre ellas, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA, Grupo Político Armado del Perú, famoso por la toma de la Embajada del Japón en 1996. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, grupo político y guerrillero uruguayo de los años 60 y 70, famoso por su secuestro de diplomáticos extranjeros y porque en él militó y se formó el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. El Movimiento Tupamaro de Venezuela, grupo político marxista-leninista fundado en 1979. Y en 2001 la organización barrial Túpac Amaru de Jujuy, Argentina, con 150.000 adherentes, cuya dirigente Milagro Sala fue secuestrada judicialmente por el gobierno de Macri. Sin olvidar al mejor rapero estadounidense Tupac Shakur, asesinado en el 96. El que hoy nos ocupa es Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, y su gran levantamiento indígena de 1780, el mayor de todos los tiempos. Condorcanqui nació en Surimana, Perú, en 1738 y formaba parte de la nobleza hereditaria indígena que los españoles permitían como una especie de amortiguador cultural para su dominio. Fue criado por un sacerdote, estudió con los jesuitas, hablaba castellano, dominaba el quechua y el latín, conocía la Biblia, conocía los clásicos y hasta los textos de Voltaire y Rousseau, que entonces estaban prohibidos. Era rico y durante gran parte de su vida se vistió como un criollo muy elegante. Se estableció en el Cusco, donde servía de intermediario entre el corregidor y los indígenas. Condorcanqui, cuando aún no era Túpac Amaru, gozó de gran prosperidad gracias a sus actividades comerciales, pero terminó topándose con los monopolios legales y las trabas que imponía la corona y con el racismo y envidia de los españoles. Sometido a gran presión, respondió exigiendo legalmente el reconocimiento formal de su realeza, lo que le fue negado por la audiencia, y comenzó a vestirse como noble inca, a usar su lengua nativa, el quechua, en la vida cotidiana y en sus proclamas, hasta que terminó excomulgado por la Iglesia Católica. Se declaró en rebeldía, adoptó el nombre de Túpac Amaru y el 14 de noviembre de 1780 llamó al levantamiento general contra toda la forma de explotación de los indígenas en el Virreinato del Perú y en toda Hispanoamérica. Como si fuera poco, decretó la emancipación de los negros esclavizados. Al principio, Túpac Amaru reconocía al rey de España y se declaraba solo contra el mal gobierno, pero no tardó en proclamar la independencia absoluta. Su esposa, Micaela Bastidas, tuvo una participación de primer orden en el reclutamiento, abastecimiento y toma de decisiones, lo que era una novedad en una época cuando las mujeres eran consideradas inferiores. Túpac Amaru se presentó como un mesías, utilizando la religiosidad y la simbología incaica. Se presentaba como el rey redentor y restaurador, no solo de los incas, sino de todo el continente. Él era el Inca, el hijo del sol, que regresaba para unificar a las poblaciones indígenas divididas por la geografía y por las fronteras étnicas. Con el apoyo de indios, mestizos y algunos criollos, la rebelión se extendió por todo el sur del Perú, el altiplano boliviano, el norte de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y hasta Venezuela. Incluso en el Casanare, en Colombia, el criollo Javier de Mendoza sublevó a 5.000 indígenas comuneros, diciéndose apoderado de Túpac Amaru, a quien reconocía como rey de América. El movimiento dio dos grandes batallas, Sangarará y Checacú. La primera una gran victoria, la segunda una derrota definitiva. Tras ser capturado el 6 de abril del 81, Túpac Amaru fue llevado al Cusco y el 18 de mayo lo ejecutaron en la Plaza de Armas tras cortarle la lengua y obligarlo a presenciar la tortura y muerte de su esposa, hijos, familiares y todos sus colaboradores. Lo decapitaron luego de intentar sin éxito descuartizarlo con 4 caballos. Como consecuencia de la sublevación de Túpac Amaru, creció la desconfianza de la corona española contra los criollos americanos, lo que avivó el fuego de sucesivas rebeliones. En 1968,
Túpac Amaru fue proclamado héroe nacional del Perú por el gobierno de Velasco Alvarado, cuando ya era un héroe para los pueblos de América y los revolucionarios del mundo, porque su rebelión partió en dos la historia del continente y aún divide a quienes luchan por la dignidad y a los lacayos que se someten. Antes que le cortaran la lengua, Túpac Amaru dijo: volveré y seré millones. Y en efecto, hoy son millones los que continúan su lucha por la patria grande americana. Por eso podemos decir que Túpac Amaru está efectivamente presente y activo y ya dejó de ser un misterio de la historia.